todos bienvenidos a este encuentro. Continuando nuestra exploración de las ideas presentadas en el libro de Jorge Escala, La ideología de género, hoy nos enfocaremos en las posibles consecuencias antropológicas y sociales de esta ideología. Es imperioso comprender que en este capítulo nos moveremos en un terreno puramente teórico. Analizaremos qué pasaría con nuestra comprensión del ser humano y de la sociedad si los postulados básicos del género llegaran a ser aceptados de forma generalizada. Una de las primeras consecuencias que se derivan de la ideología de género desde un punto de vista antropológico es la desaparición de una distinción real entre varón y mujer. Más allá de las diferencias puramente biológicas, si aceptamos que el género es una construcción individual y autónoma, ya no podríamos hablar de categorías fijas de varón y mujer. En este escenario se argumenta que toda forma de relación entre personas tendría el mismo valor antropológico. Como ejemplo, un hombre que se perciba como un animal, o un hombre que se perciba como una niña, o una mujer que se perciba como un caballo. Estos ejemplos ya son realidad. En algunos países se han visto casos donde serias patologías se les da rango de normalidad. Para ilustrar esto, el texto plantea una serie de ejemplos llevados incluso al extremo para mostrar las implicaciones lógicas de esta idea. Se menciona como en teoría, bajo esta perspectiva, vínculos que tradicionalmente se han considerado fuera de la norma podrían ser equiparados a las relaciones convencionales. Es importante recordar que estos ejemplos se utilizan como una reducción al absurdo para cuestionar la validez de la premisa de la indistinción antropológica entre los sexos. Consecuencias sociales en la familia. Transformaciones profundas. Al trasladar estas ideas al ámbito social, una de las instituciones que se verían más afectadas es la familia. El texto explora diversas transformaciones teóricas. Matrimonio y divorcio. Se menciona cómo cambios legislativos previos, como la regulación del divorcio vincular, han tenido un impacto en la estructura familiar. Se sugiere que la ideología de género podría intensificar y exponenciar estas tendencias, al desdibujar aún más la naturaleza y el significado tradicional del matrimonio y la familia. Uniones de hechos. La equiparación legal de concubinato y uniones de hechos con el matrimonio se presentan como un paso que se alinea con la lógica de la ideología de género, al restar importancia a la distinción tradicional basada en la capacidad nupcial. Autoridad y patria potestad. Las costumbres que históricamente atribuyeron autoridad al esposo y padre, desde el punto de vista histórico, también se verían cuestionadas en la historia. Se plantea la posibilidad de una eliminación total de la patria potestad,
llevando a escenarios donde la noción tradicional del hogar se desdibuja completamente y las relaciones familiares se asemejan más a una convivencia transitoria. Se ofrecen ejemplos hipotéticos sobre cómo esto podría afectar la dinámica familiar y la crianza de los hijos. Consecuencias en la educación y la crianza. Rompiendo moldes. La ideología de género también tendría consecuencias teóricas en la educación y la crianza de los niños. Se señala cómo se buscaría eliminar los estereotipos de género, alentando a niños y a niñas desde muy temprana edad a explorar roles y actividades sin ningún tipo de limitaciones, rompiendo completamente lo tradicional. Se menciona cómo esto podría llevar a desafiar las prácticas de crianza convencional, donde se fomenta sistemáticamente ciertos juegos y comportamientos según el sexo biológico. Casos como, por ejemplo, disfrazar a niños de preescolar de niñas, utilizar maquillaje a muy temprana edad en educación preescolar, poner a las niñas a ejercer roles violentos y roles de niños, es decir, una suerte de desviación completa de lo que debería ser los primeros años de educación en el ciclo de sociabilización y aprendizaje de la lectoescritura. Violencia doméstica y las nuevas dinámicas sociales. En relación con la violencia doméstica, el texto plantea una reflexión interesante. Si las uniones entre personas del mismo sexo lograran equipararse completamente al matrimonio en todos los aspectos legales y sociales, la violencia que pudiera ocurrir en estas relaciones se convertiría en un tema más complejo de abordar públicamente. Se sugiere que en un contexto donde se busca la normalización y equiparación total, la visibilización de la violencia doméstica en parejas del mismo sexo podría volverse un tema tabú. Esto plantea interrogantes sobre cómo abordarían estas situaciones y cómo se protegerían a las víctimas en un marco ideológico que busca minimizar las diferencias. Recapitulando las consecuencias teóricas. Es importante reiterar que todas estas son consecuencias teóricas que se derivarían potencialmente de la adopción generalizada de la ideología de género. El objetivo de este capítulo es explorar las implicaciones lógicas de sus postulados básicos, sin afirmar que estas consecuencias se hayan materializado en su totalidad o que sean inevitables. Como conclusión en este capítulo, ofrecemos un panorama teórico de las profundas transformaciones antropológicas y sociales que podrían ocurrir si la ideología de género se convirtiera en un principio rector de la sociedad. Desde la redefinición de la identidad y las relaciones hasta la alteración de la estructura familiar y las prácticas de crianza, las implicaciones serían significativas. En el próximo capítulo y en el próximo video analizaremos las refutaciones científicas, psicológicas y antropológicas que se presentan ante esta ideología.